que ya hayamos visto, como para poder verlas. Hola, Mónica. Bueno, porque si no, yo avanzaría. Digamos, ustedes tuvieron el eje 1. ¿Cómo estás, Mónica? ¿Todo bien? Hola, buen día. En el eje 1, ¿se acuerdan que el principal, digamos, era el texto que habían visto de la metamorfosis de la pubertad y el despertar de la primavera, que tenían el foro para participar? Después, los otros dos textos, que son textos que tienen que ver con identidad de género y con sexualidad, los volvimos a ver en el eje 2. Y en el eje 2 yo les dejé un montón de material de ESI, que en realidad no es que lo tienen que saber, pero me parece que les dejé la página, que es un recurso interesante para que ustedes lo tengan en el día que den clases. Les voy a agregar, saben que el 3 de junio se conmemora el Día de Ni Una Menos, y desde dirección, digamos, desde el Ministerio de Educación de la provincia, se hizo un recurso muy interesante, un cuadernillo de actividades para todos los niveles. Se dio esa semana para que se pudiera trabajar, ya sea en inicial, en primaria, en secundaria, y la verdad que tienen actividades muy lindas. Muchos de las escuelas aprovecharon para poder incluir también, más allá de que sea como un eje transversal, lo que charlábamos la vez pasada, de que muchas veces es como que se da en una semana o que por ahí no se tiene en cuenta, y estos recursos sirven como para recordarle al docente y para que pueda utilizar alguna de las actividades. No sé si alguno ha tenido alguna experiencia, pero por ejemplo en la escuela de mi nene, la seño hizo un video, y está bueno porque tenía que ver con cómo ellos, digamos, tratan a sus compañeritas, con qué cosas por ahí, bueno, se podrían empezar a dejar de estar naturalizadas. Así que es muy interesante, se los voy a agregar en ese eje. Bueno, vieron que yo les dejé un trabajo práctico, les dejé una actividad para realizar en la plataforma. La pudieron ver, que está también en el eje 2. O sea, en el eje 2 yo les dejé la clase grabada, tienen el material de ESI, tienen un video que es sobre la educación sexual en las escuelas, que es muy interesante, y el Power que vimos la clase anterior, y les dejé una actividad, que la actividad se llama confección de un video. La idea es que en vez de que ustedes hagan un trabajo escrito, ya que estamos, digamos, en un momento que es necesaria la tecnología, mi idea fue que ustedes pudieran confeccionar un video. ¿Ustedes tienen una materia que tiene que ver con tecnologías o la han tenido? No, No, bueno, entonces lo vamos a ver acá. Bueno, ¿por qué se me ocurrió esta idea? Porque la realidad es que ustedes, para ejercer, digamos, la docencia en estos momentos, no solamente van a tener que saber sobre un montón de contenidos y un montón de teoría que ven en el tramo, sino que también estar un poco a tono con la tecnología. Cuando yo les decía que las ESI están, seguramente que sí han visto, tal vez con Micaela o con algún otro profe, el marco curricular referencial. ¿Eso lo han visto? Sí, en realidad hemos visto sí, de cada materia, de la materia que podíamos dictar nosotros, no, o sea, tuvimos un pantallazo de lo que es el marco curricular. El marco curricular referencial, ¿me escuchan bien? En realidad es como, digamos, el marco de donde se desprenden después todos los diseños curriculares. Es distinto a los diseños. Y hay digamos, hubo una modificación en el 2018, que ustedes tal vez han visto ese. Ahí lo que, digamos, lo que expresa sería como varios ejes que se tienen que tener en cuenta, que son transversales y que son como obligatorios en todas las materias.
Y además también explica cómo son nuestros diseños curriculares. Esto seguramente si no lo han visto en didáctica lo van a ver. Cómo son los diseños curriculares, que ustedes saben que son prescriptivos, que son paradigmáticos, estas cosas por ahí les tienen que sonar. Bueno, dentro de ese marco curricular referencial, uno de los ejes, aparte del de educación sexual integral, es el de participación ciudadana, que seguramente si no lo han visto lo van a ver, creo que una de las materias de Manuel está relacionada a eso. Y hay otro eje que es el uso de las TICs. Las TICs se refiere a las tecnologías de la información, ¿sí? Las nuevas tecnologías. O sea que hoy en día no solamente nosotros tenemos que saber o capacitarnos sobre cuestiones teóricas, sino que también un docente no puede estar exento de lo que es la tecnología y el uso de la tecnología. Yo les decía a los chicos que tengo de otra comisión, que ya están que ya se recibieron de la primera certificación, que bueno, que se ven muchas dificultades en relación al uso de la tecnología en muchos docentes. Esto es algo que también, digamos, más allá de que tiene que estar dentro de una capacitación formal, es nuestra responsabilidad también ir, digamos, capacitándonos sobre esto. Por eso yo este el año pasado que tuve con ustedes dos talleres, por ejemplo, muchos alumnos, muchos de ustedes que no habían podido participar en la plataforma, porque bueno, se les había complicado, no entendían mucho el uso de la plataforma, yo bueno, dejé pasar, porque por ahí fue un año como o un cuatrimestre como para poder incursionar sobre esto, pero este año no, este año digamos quienes no participen en la plataforma no van a aprobar la materia. Porque me parece que también tiene que ver con una responsabilidad digamos, de todos nosotros de poder, si no entendemos, poder comunicarnos con alguien como para que nos ayude. Bueno, por lo tanto, la idea de la actividad es confeccionar un video explicando algunos de los textos que ustedes hayan visto que les haya interesado más. Pueden utilizar, para esto es como, tienen un montón de libertad, pueden utilizar de material de ESI, pueden extraer algo que a ustedes les interese y ustedes plantearlo en el video. Pueden usar algunos de los textos que hayamos visto en la materia, digamos, tienen libertad para tomar del eje 1 y del eje 2 el recurso que quieran, pero lo que sí tienen para condición es que sea un texto, o sea, que sea un texto. Si ustedes extraen un recurso del cuadernillo de ESI, lo que me tienen que poner es qué recurso utilizaron, qué leyeron, digamos, para poder armar ese video. El video, o sea, yo les voy a contar lo que yo hago. Yo utilizo una aplicación en el celular porque me resulta mucho más cómodo que utilizar en la computadora. Pero esto ustedes tienen libertad también para elegir la que quieran. Yo uso una que es InShot, que yo después se las voy a pasar, se las voy a marcar y se las voy a pasar, que a mí me resulta fácil. Eh, por ejemplo, agarro y descargo imágenes o me grabo explicando algún texto y después con esas imágenes les pueden ir agregando partes, digamos, de texto, pueden recortar si ustedes se graban haciendo un video. Bueno, tienen un montón de recursos para ver en esa que yo les digo que es InShot, que yo después les voy a mostrar. Pero hay un montón de aplicaciones en celulares que son bastante simples y que se están usando hoy en día ya las maestras de primaria, de inicial, de secundaria, ¿sí? Digamos, de estén en el nivel que estén. Después que ustedes realizan el video, esto lo van a hacer en grupo, pueden ser desde 2 hasta 4 personas el grupo. Eso ustedes lo realizan como quieran. Recuerden que yo lo que hablé con las chicas de la plataforma, porque quería que quede registrado esto en el campus para poder yo después darles la nota. Ustedes una vez que confeccionen el video, van a tener que subirlo a YouTube. Si ustedes no tienen cuenta de YouTube, es con el mail, digamos, que cada uno tenga, van a tener que generar una cuenta y
Subirlo es muy simple también. Una vez que ustedes los tienen, por ejemplo, en el teléfono descargado, ustedes van a YouTube, tienen una parte en donde dice subir video, se tienen que fijar que les figure ustedes, que estén como usuarios, lo suben y una vez que lo suben les va a dar un URL, que es lo que ¿vieron cuando grabamos la clase? O sea, después que la grabamos, a mí esta clase me queda en Meet. Entonces a mí el mail de Meet, de Gmail, me lo recuerda, pero ese archivo es un archivo muy pesado. Para poder subirlo a la plataforma, yo les subo solamente el URL. ¿Qué es eso lo que van a tener que hacer ustedes? De ese video que es muy pesado, lo van a subir a YouTube, les va a dar el URL nada más, y lo que van a subir a la plataforma va a ser el URL. ¿Sí? Cada uno, como lo hacen con los trabajos prácticos, cada uno va a tener que subir, si son 4, el mismo URL para que yo después los pueda calificar. Con esto yo los voy a acompañar, tienen un mes para realizarlo, así que si hay alguien que tenga dificultades, me puede mandar un mensaje. Yo estoy en el WhatsApp, estoy en el grupo de ustedes, en el tramo. Así que me manda un mensaje, se comunican, no hay ningún problema en acompañarlos en lo que necesiten, ya que no tienen la herramienta de la materia de TICS. Pero bueno, es un recurso que hoy en día se usa muchísimo, es un recurso que sirve para impactar, digamos, en los alumnos. No es lo mismo mandar un video que darles el texto nada más. Y piensen en ustedes qué les pasa como alumnos con esto. O sea, si yo no los acompañaría, no haría un PowerPoint y les mostraría cuál sería como lo más importante del texto, sería muy complejo porque uno no sabe a qué apunta el texto, porque hay un montón de conceptos. Entonces, bueno, esto me parece que es importante, que es un ejercicio que les va a servir a ustedes como futuros docentes, y ya les digo, tienen libertad para hacerlo con quien quieran, y tienen libertad para elegir cualquiera de los recursos que están, el eje 1 o el eje 2. Estaría bueno que lo hagan que lo hagan con otros, porque uno aprende también con otros, y por ahí lo que no sabe uno lo sabe el otro. Y bueno, y en el caso de que lo quieran hacer individual, también lo pueden hacer individual, eso no hay problema. Así que esa sería la actividad. ¿Hay alguien que no la entienda o que me quiera preguntar algo con respecto a la actividad? No, yo más o menos, Carla, ¿de cuánto tendría que ser la duración del video como para tener un marco Tienen un máximo, de o sea, referencia? de 10 minutos. Dentro de eso, que no sea 2 minutos y que no sea más de 10 minutos, porque si no se nos va un montón. El máximo, digamos, son 10 minutos. Ustedes dentro de ese rango lo hacen lo arman como quieran. Incluso en la aplicación esta que yo les digo, que es InShot, ustedes les marca, digamos, los minutos que lo van haciendo, y pueden, por ejemplo, acelerar más, o también la imagen hacerla más lenta. Entonces a ustedes eso les va permitiendo como explicar un poco más y que el video se alargue más. Van a tener que sí o sí ir probando, porque por más que yo se los explique, no van a aprender tanto si no lo viven ustedes como haciéndolo. Ya les digo, yo uso esa, pero hay un montón de aplicaciones que veo que usan. Por ejemplo, yo trabajo con una seño de inicial que ella usa una con B corta, creo que es video, Viva y algo así. Ella también se hizo un canal de YouTube y tiene un montón de recursos eh, que están buenísimos. Yo, si quieren, se los voy a pasar también, por ejemplo, lo que ella va haciendo, porque la verdad que es re interesante. Les voy a pasar el canal de ella y ustedes se pueden meter y van viendo que les sirva como ideas. Pero después ustedes miran en YouTube, en lo que fue el año pasado y este año de pandemia, y es impresionante la cantidad de profesores que se han armado un canal y que han subido información y que han armado clases, videos, es muchísima. Y yo creo que también esto es una herramienta que la tenemos o sea, que tiene que permanecer, que no va a desaparecer por más que volvamos y que la pandemia se haya ido.
porque realmente los chicos aprenden mucho desde lo visual. Y ya les digo, está como uno de los ejes en el marco curricular referencial. Bueno, entonces, con esto la actividad. Ustedes tienen un mes para realizarla, suben el URL entonces en el campus. Y otra cosa es que hoy vamos a hacer una pequeña actividad que ustedes me van a mandar unas palabras por el chat, y quienes no hayan estado en la clase de hoy van a tener una actividad extra. Los que estén presentes no, ¿sí? Y bueno, como siempre voy subiendo la clase. Carla. Sí, sí. Consulta del trabajo. O sea que en síntesis sería elegir un tema, agregarle contenidos visuales y filmarnos, digamos, y eso enviarte a vos sería... Si ustedes, Marcos, lo que sí quiero es la diferencia entre el tema, porque ustedes me pueden decir sobre ESI y que tienen millones de cosas, pero yo lo que quiero es que utilicen uno de los textos que están en los ejes 1 o 2. Si ustedes van a hablar sobre ESI, van a buscar y quieren que sea algo relacionado a su propia profesión, buscan en los cuadernillos dentro de los materiales de ESI que les dejé en el eje 2 y buscan un recurso de ahí. Y entonces, ese recurso que buscan, por ejemplo, no sé, puede ser que tengan la materia de ciudadanía y que trabajen el rol de la mujer a lo largo del tiempo. En el cuadernillo de secundaria van a encontrar un texto de Mariquita Thompson que habla sobre eso. Bueno, van a tomar ese texto y ese texto es el que van a explicar en el video. Ustedes, si no quieren, no necesitan explicarlo ustedes con sus... O sea, pueden utilizar su voz o ni siquiera usar su voz. Pueden poner de fondo una música y pueden poner imágenes y partes del texto y explicarlo con esas imágenes. Yo les voy a pasar ejemplos, ¿sí? Y por eso les digo, les voy a pasar ejemplos de una seño de inicial que arma videos ellas, que a veces usa su voz, que a veces se filma, que a veces no se filma y solamente se escucha la explicación de su voz. Hay videos armados que no sale el docente, que solamente utiliza imágenes y utiliza partes de ese texto que quiere explicar con música, por ejemplo, y lo arma. Lo que sí tiene que quedar bien claro es el texto que ustedes utilizaron, ¿sí? Vieron, por ejemplo, cuando yo, el año pasado, yo me grababa yo explicando un texto. Bueno, les ponía unidad tanto, texto tal, y entonces les explicaba yo el texto. Pero podría haber hecho, en vez de salir yo explicándolo, ir poniendo un PowerPoint y mi voz, ¿sí? O ir poniendo un PowerPoint y ponerles, no sé, música. Mientras que el texto esté explicado y esté claro, ustedes lo hacen como quieran. ¿Sí? Marcos, ¿me entendiste? Perfecto, sí, 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 era la duda, ya está. Bueno, muchas gracias. Esto es como libre, chicos, porque bueno, hay muchos profes que no tienen problema en grabarse, pero hay otros que por ahí no se sienten cómodos o que no tienen una cámara para grabarse, entonces utilizan otros recursos, ¿sí? El recurso que ustedes elijan es libre. El tema es bueno, que lo realicen y que lo realicen buscando el texto que ustedes quieran. Incluso puede ser, por ejemplo, el de identidad de género. Bueno, toman ese texto y lo explican ustedes y lo arman ustedes con las imágenes. Pueden sacar hasta imágenes de los Power que yo les dejé. Eso no hay problema. Ustedes usen lo que tengan. Pero lo que sí quiero es que usen un texto, que no es que hablan de ESI y hablen de ESI, no, utilicen un recurso de los que tenemos en los ejes. Les dije ESI porque, bueno, los recursos que más tienen, pero bueno, pueden elegir, a ver, de acá de los textos que tenemos, casi todos tienen identidad, sexualidad, subjetividad y sexualidad. Tienen derecho y género, y tienen el de la metamorfosis de la pubertad. Cualquiera de esos textos pueden utilizar, y si no, se meten en el recurso de material de ESI, y ahí tienen muchísimos. Y yo les voy a agregar este que les dije, que es un cuadernillo de Ni Una Menos. También si lo quieren usar, lo pueden usar. ¿Sí? Bueno, Bárbaro. entonces, Perfecto. Buenísimo.
Entonces tienen del eje 1 y del eje 2 ya quedarían como completos. Yo lo que les decía antes de que se conecten varios de ustedes es que ustedes saben que el programa y los textos los elige la universidad, no los elijo yo. Y que en realidad nos queda la última clase, esta clase es la anteúltima, la última clase es el 3 de julio. Mi idea era, hoy vamos a trabajar sobre un texto que yo ya se los agregué en el eje 3, que es de un filósofo, que ahora vamos a verlo, y nos queda dentro del eje 3 también ver algo de la pedagogía del oprimido, de Freire, que tal vez, seguramente que Freire lo han visto, y después nos queda el eje 4. A mí me parece como demasiado. Entonces yo creería que hoy vamos a ver a este filósofo, tal vez nos queden algunas cositas para la clase que viene. Vamos a ver algo de Freire, que a mí me gustaría charlar hoy con ustedes qué cosas no han visto para no repetir, y ya con eso vamos a cerrar. La actividad, digamos, el trabajo conmigo va a ser la confección del video y seguramente en este último eje algún foro. Y ya con eso vamos a cerrar la materia, ¿sí? Porque sé que es complejo y que fueron textos complejos. Entonces no los voy a llenar de más textos. Prefiero bueno, que lo piensen bien y que hagan bien el video. Bueno, el texto de hoy es un texto también bastante complejo. Me pareció reinteresante la vida de este filósofo porque, bueno, vieron que muchas veces uno se pone a leer sobre determinado autor y pareciera, no solo sobre determinado autor, sino que también tenemos que deconstruir un montón de personajes que vamos viendo a lo largo de nuestra vida y que justamente se relaciona, él comete un acto de femicidio, este autor. Y cuando yo empecé a leer el texto y me empecé a interiorizar, esto no está en ningún lado, si ustedes buscan por Google, como que es un femicida, sino que aparece como que él tenía problemas psiquiátricos y que en un momento comete este delito de matar a su pareja. Y la verdad que es muy llamativo, porque o sea, ¿por qué se me viene todo esto? Porque digo, a ver, la semana del 3 de junio trabajamos sobre Ni Una Menos. Desde el Ministerio de Educación se hace todo un cuadernillo para trabajar sobre esto. Y yo voy a dar un autor sin mencionar esto tan significativo. Bueno, y así nos pasa con un montón de personajes, que la verdad es que se pasa como por alto. ¿Por qué? Porque, bueno, fueron personajes importantes o porque, a ver, este filósofo es alguien muy importante, lo que desarrolló en su teoría es muy interesante, pero no deja de ser un femicida. Entonces eso tiene que estar, o sea, no es que es una cosita el pasar, mató a su pareja. Y yo en esto me puse a pensar mucho, no sé si ustedes han visto la serie, por ejemplo, de Monzón en Argentina, si la han visto en Netflix. Bueno, es reinteresante y realmente a mí lo que me hace pensar es que esto de que es un femicida, ¿no? O sea, siempre se lo cataloga como un personaje, incluso había como que después lo sacaron, había como una estatua, una cuestión así. Y a ver, el que, digamos, estos personajes se los recuerde como tan positivamente y no se piense sobre esa situación que cometieron, me parece que podemos hablar muchísimo de Ni Una Menos, pero en realidad no estamos yendo realmente a desnaturalizar estas cuestiones y a por lo menos a pensarlo, ¿sí? Eh, Así que bueno, en principio, digamos, me pareció interesante ver un poco qué le pasaba a él o su vida. ¿Qué otra cuestión para pensar? Este hombre es un filósofo francés. Es que no sé si a ustedes les pasa, que cuando leen autores también como muy rebuscados, generalmente hay algo de la constitución subjetiva, y esta materia es psicología, así que tampoco puedo dejar de decirlo,
algo de locura, ¿sí? Hay algo de esta constitución subjetiva de la que estamos hablando y que nosotros como que pusimos más eje en la formación, que tiene que ver con la sexualidad, ¿no? Y todo lo que uno va armándose a lo largo de su vida. Bueno, yo también noto que muchos de estos autores siempre están como bordeando la cuestión de la locura. No sé si alguno leyó algo de filosofía, por ejemplo, a Nietzsche, a Hegel, si alguno tuvo la oportunidad de leer, no es tan fácil seguirlo, no es tan fácil la lectura. Incluso les diría, a ver, Freud y Lacan no son fáciles, y también hay algo de la vida privada de estos autores que es rara, o sea, que nos hace ruido. Y esto tiene que ver con la constitución subjetiva de cada uno, ¿sí? Cuando uno lee algo así, no me acuerdo ahora otro autor, pero me acuerdo que yo les daba filosofía en un momento a los chicos del secundario, y también veíamos un autor que muy oscura su vida, muy oscura. No me acuerdo si era Sabater, Sartre, ahora sí me acuerdo, Sartre, que también un filósofo con una vida muy densa. Bueno, cuando lean este autor se van a dar cuenta de esto que les estoy diciendo, porque, o sea, a mí me costó. Y otra cuestión es que vamos a ver como que él tiene muchos términos de economía. Si hay alguien que tenga, digamos, o que haya estudiado economía, va a ser más fácil. Para mí no me fue tampoco tan fácil por eso, porque mi carrera, digamos, no tiene mucho que ver con la economía. Él toma a Marx, toma a otros autores. Igual lo que, digamos, a nosotros nos va a interesar detenernos a pensar es que él hace como si fuera una crítica a la teoría de Marx, pero también hace una crítica a la sociedad en la que estamos inmersos, a la sociedad capitalista, digamos, él critica a la sociedad capitalista. Y lo que es, digamos, lo más importante que a ustedes les va a servir es que él habla de ideología. Ahora yo les armé un PowerPoint que se los voy a mostrar, pero él principalmente, el texto se llama Ideología y aparatos ideológicos del Estado. O sea que a nosotros nos tiene que hacer pensar de que hay algo de los aparatos del Estado que tienen una ideología que a él no le cierra, y que tiene que ver justamente, ustedes sí se han visto que cuando surge la modernidad y cuando surge, que tiene que ver con la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, digamos, y toda esta situación de sumergernos, digamos, de estar dentro de lo que es el capitalismo, generó que las instituciones se crean. Aparecen ahí todas las instituciones, aparece el Estado como una institución, aparece la escuela, aparece, bueno, la iglesia ya estaba anteriormente, pero son instituciones muy importantes en la vida de nosotros, que justamente nos forman no solamente en relación a nuestra ideología, sino que también nos constituyen como sujetos. Entonces, no es menor pensar en qué tipo de ideologías tienen estas instituciones, para qué fueron creadas, qué fin tienen, para nosotros también pensarnos dentro de todas estas instituciones. Así que lo que es más importante es que él dice que la escuela, ¿sí? Que la escuela es una institución que lo que hace es preparar a los sujetos para en realidad ser unos sometidos al aparato capitalista, para ser unos sometidos, digamos, a vivir dentro de esta sociedad. Él es de 1940 y pico, sí, el texto, pero piensen hoy en día que le podemos sumar estar sometidos a esta sociedad del consumo. Eh, Ustedes saben que yo estoy también como un poco metiéndome en lo que son ámbitos, digamos, de enseñanza en lo financiero. Nosotros en la escuela especial tenemos un taller que se llama Economía Doméstica, que si bien, digamos, el taller está pensado para más taller de cocina y demás, es para pensar por qué dentro de las materias y de los diseños curriculares no existe una materia que tenga que ver con la economía doméstica. Justamente
O sea, nosotros preparamos a los chicos para que después o vivan solos, digamos, o tengan una familia o lo que sea, pero van a tener que saber un mínimo, digamos, de cómo vivir con su economía dentro de esto, dentro de esta vida, dentro de esta sociedad. Y no se enseña. Y mi abuela me contaba que ella, cuando iba a la escuela, tenía, la señorita, digamos, les enseñaba a ahorrar. Digamos, los chicos que llevaban plata a la escuela armaban como una caja y entonces la señorita iba anotando quién quería ahorrar para tal fecha, y entonces los chicos, en vez de gastarse eso, se lo daban para que lo ahorren. Y yo digo, qué significativo y qué bueno que está eso, ¿no? Porque en realidad, si nosotros nos ponemos a pensar, ¿qué le enseñamos, digamos, a los chicos? Los chicos se llevan de toda la escuela, los que pueden, ¿no? Estamos hablando de clase media, se llevan plata, gastan, total al otro día le vuelven a dar la plata y la vuelven a gastar, y así los estamos también metiendo, digamos, en estos hábitos de consumo que yo no sé si han visto, pero por ejemplo, si se fijan, a veces en los noticieros salen, no sé, la cantidad, el porcentaje de gente que está endeudada, y esto tiene que ver con que también los bancos muchas veces a las personas asalariadas les dan generalmente muchos créditos o tarjetas de crédito con el doble de gasto, digamos, de lo que él ingresa. Entonces esto genera que la persona se endeude, ¿sí? Entonces estamos como en un sistema preparado para el endeudamiento, pero aparte para el consumo constante. No sé si vieron, yo, o sea, leyendo este texto, hay una publicidad de una tarjeta de crédito que va a la mujer, porque aparte el hábito también está como, si se ponen a ver supuestamente, ¿no? Más consumo en la mujer que en el varón, o se apuntan muchas veces a determinadas publicidades a la mujer. Hay una chica que tiene una tarjeta de crédito, no me acuerdo de qué banco, pero que se va a comprar primero un sillón, y ve el sillón más caro. Después va a una tele y entra como a un lugar en donde solamente se ve como iluminado. Y los vendedores están como así, recontentos porque están vendiendo todo, y ella va gastando, gastando, gastando con la tarjeta porque tiene una tarjeta súper grande, entonces dice, va y tac, pone la tarjeta. Bueno, si ven un poco de los hábitos de consumo, en general dicen que las personas que consumen con tarjeta consumen mucho más porque no ve digamos, el gasto con el dinero. Bueno, son datos, digamos, que uno se pone a pensar, pero que están relacionados con este texto, porque en realidad lo que dice es, ¿para qué nos prepara la escuela, no? Eh, ¿Para qué? ¿Cuál es detrás la ideología? Y bueno, este autor dice que en realidad estamos todos preparados para que las clases dominantes ejerzan y sigan, digamos, enriqueciéndose y sigan ejerciendo el poder hacia todos nosotros. O sea que seríamos como una especie de títeres de estos aparatos, de estas instituciones o sea, creadas por nosotros mismos, pero que, digamos, estamos como inmersos en esto. Bueno, yo les voy a compartir el PowerPoint y vamos a ir viendo algunas cuestiones, algunos detalles. Eh, es mucha la información, por ahí, por eso les digo, tal vez no lo terminemos y lo sigamos viendo la clase que viene. Sí me parece que es interesante que ustedes lean, porque son conceptos que van a tener que leer y que repensar. Por eso, por ahí la idea es poder hoy pensar en algunas cuestiones y la clase que viene cerrar un poco y que ustedes también planteen qué dudas tienen. Bueno, díganme si ustedes están viendo ya el PowerPoint. Bárbaro, sí. Bueno, este es el autor, que es Luis Althusser, bueno, no sé Althusser, bien en la no sé bien pronunciación, en pero es la francés. pronunciación, pero es francés. Bueno, y el texto se llama entonces Ideología y aparatos Ideología ideológicos y del aparatos Estado. ideológicos del Estado. Hay un micrófono abierto ¿No? y se Hay un micrófono hace abierto y se hace eco. eco. Creo que es el de Mónica. Creo que es el Mónica.
Ahí me fijo. Sí, gracias. Ahí está, bárbaro. Si no, lo silenciaba yo. Bueno, yo les decía que, esperen que se me fue. Ay. Este es el autor. Bueno, lo que me pareció interesante, ¿se acuerdan que les decía, ¿no? Que era un femicida, que él o sea, mató a su pareja. Y si ustedes lo buscan en Google, en Wikipedia aparece la imagen, pero como un retrato, no aparece la foto de él. Eh, bueno, digamos, lo que pude investigar es que él en realidad zafa, digamos, de la situación de estar encarcelado porque lo internan en un centro de salud mental y quienes en ese momento pertenecían a la élite, digamos, de determinados pensadores, influyen sobre esto para que él no termine preso. Ustedes saben que esto seguramente, bueno, hay abogados, así que saben. Eh, las personas que tienen patología psiquiátrica, como la psicosis, no, o sea, son inimputables. A ver, ustedes corríjanme si hay algún abogado, alguien que voy a volver con ustedes, así, corríjanme si no es así. O sea, las personas que son inimputables tienen patologías psiquiátricas como la psicosis, por ejemplo, ¿no? Sí, puntualmente no sé cuál es la patología, pero sé que antes de declarar, obviamente, se le hace una pericia psiquiátrica y el perito determina si está en condiciones o no y se lo declara inimputable. No declara directamente y pasa a una institución psiquiátrica, porque se entiende que no Bueno, comprendió los hechos que cometió. Pero bárbaro. Bueno, puntualmente, la verdad, como no hago en derecho penal, no sé cuál es la patología. yo lo que tenía entendido que era psicosis. Bueno, yo en un momento hice pericias psicológicas y la verdad es que dentro de la psicología hay corrientes que no están muy de acuerdo con esto, porque la psicosis tiene que ver con la locura, esto que yo les decía, la constitución subjetiva, cómo una persona termina de construirse subjetivamente su psiquis. El cómo nosotros tengamos nuestro aparato psicológico, que es este que habíamos hablado de Freud y de Lacan, de lo imaginario, lo real, lo simbólico, ¿no? Cómo nosotros hayamos construido el aparato psicológico va a tener que ver con cómo nosotros nos relacionemos con las personas, cómo vivamos, cómo nos desarrollemos a nivel personal. ¿Qué pasa? Una persona que es psicótica, sería como que está dentro de la locura, no es que no pueden discernir entre lo que está bien o lo que está mal. Lo que muchas veces sucede es que ellos tienen fantasías o tienen delirios en donde tienen como si fuera una descompensación, y en esta descompensación pueden estar viendo como alucinaciones y pueden en estas alucinaciones pensar que el otro le quiere hacer daño o le quiere hacer mal, y entonces frente a esa situación pueden cometer una cuestión así como un homicidio. Pero las personas que tienen psicosis no es que están todo el tiempo en ese estado, sino que van teniendo determinados momentos como nos podemos sentir mal nosotros. Y hoy en día la medicación hace a cierta estabilidad en estas personas. Ahora, vieron que nosotros cuando hablamos de Freud, que dijimos que cuando termina como el complejo de Edipo, hay una ley, hay algo que se instaura en nosotros, que es la moral, ¿sí? Que tiene que ver con que esto podés hacer y esto no, con el límite, ¿no? Y ese límite que está puesto en Freud desde ese momento y en Lacan está puesto como más en lo que tiene que ver con lo simbólico, que está relacionado a la función del nombre del padre. En los psicóticos esto está como si fuera, en vez de estar rígido así, está como así. Entonces suceden muchas veces brotes. Ahora, dentro de la psicología muchas veces no se está de acuerdo porque justamente la figura, por ejemplo, de un juez es una figura que tiene un peso legal importante.
Y si esta persona que tiene un peso legal importante no pone un límite a esto, esta persona sigue cometiendo estos delitos o estos brotes. Para ellos es muy importante cortar con esto. Entonces, cuando se los dice que no son inimputables por esta situación, no sé si le hacemos un bien a ellos frente a esa patología, porque en realidad, a ver, cada uno puede tener un aparato psíquico que dé cuenta de esto, ¿no? De su constitución. Pero aparte de eso, no todos los psicóticos van a tener un brote y matar a otro, y algunos sí. Entonces, digamos, los que sí, deberían haber una situación, digamos, de ley que no sé si que ponga como ejemplo, pero que ponga como una ley, que ponga un límite a esto. Entonces, bueno, esa es una cuestión como para discutir. Me parece que a fondo lo que tiene que ver con las leyes no están como pensadas y podrían como pensarlo más y abrirse a que profesionales del ámbito de la salud, yo no soy especialista, pero que pudieran dar ejemplos sobre esto. Así que bueno, esto es algo como que les quería compartir. Pero bueno, la cuestión es que él no estuvo preso, sino que estuvo en un lugar, digamos, como si fuera en un neuropsiquiátrico. Bueno, ven que en el PowerPoint que yo les armé, dice, ¿sí? Que mató a su esposa. Yo no sabía si era la esposa o era su compañera. Esperen un cachito que... Carla, Sí. consulta, y digamos, porque ese punto donde dice que estuvo, como dice, fue declarado apto. Marcado Que, por la enfermedad mental intensa, ¿eso? sí, eso Sí. que, digamos, a él de repente de una forma burda, se le chifló el moño y mató a la pareja. Y vieron que, a ver, la psicosis es así. Generalmente uno puede ver esto que yo les digo, puede ver que una persona, hay cosas como que no le cierran a alguien de otra persona, ¿no? Y te llama la atención la forma que tiene de relacionarse. Si ustedes quieren verlo como gráficamente, les recomiendo ver la película Una mente brillante, que justamente trata la vida de un matemático que ganó un premio Nobel, economista me parece, Ah, que sí, sí. tenía esquizofrenia. Bueno, ahí está muy buena porque va mostrando cómo una persona, cómo digamos tiene esta enfermedad, porque uno no, cuando se constituye, lo que vimos, ¿no? Termina como la primera infancia y ahí empieza como a aparecer cierta parte de lo que es el aparato psíquico, de lo que nosotros, de nuestra constitución subjetiva. Lo que está ahí, o sea, lo que ya se formó en ese momento, no cambia más, o sea, esto es así. Lo que puede suceder es que a medida, digamos, de que va pasando el tiempo, se puede ir como mejorando, o se pueden ir como, sí, mejorando algunas cuestiones. Pero, digamos, el que sea psicótico, uno nace a veces en el transcurso de la primera infancia, digamos, de los primeros años de vida, uno ya da cuenta de esto. Es como el autismo, son, digamos, estructuras psicológicas. Cuando hablamos de estructuras es, digamos, nuestra base. Esa estructura no cambia. Lo que sí podemos ir como mejorando algunas actitudes. Ya les digo, por ejemplo, un psicótico puede vivir toda su vida de una manera estable y tranquila. No necesariamente tiene un brote. Esto depende con quién se relaciona, depende si ha tenido como algún tratamiento, depende de la vida que ha tenido. Generalmente estos pensadores, por ejemplo, un psicótico se puede desencadenar con el consumo de sustancias, ¿sí? Por ejemplo, una persona
es psicótica, y bueno, no tiene una vida tranquila, pero empieza a consumir drogas ilegales o legales, alcohol o drogas ilegales, y bueno, y a partir de eso puede desencadenar y tener un brote. Y ahí puede darse, por ejemplo, matar a alguien. Pero, digamos, no es que de un momento para otro, sino que él ya tiene esta estructura. Y sí, bueno, ha tenido un brote y en ese brote ha matado a su esposa. Pero por eso yo les digo que habría como que repensar esta situación de lo inimputable. Porque, a ver, no todos los psicóticos tienen un brote y matan a otro. Hay psicóticos que viven, digamos, de una forma más estable, o que no tienen ese impulso asesino, homicida, lo que sea, femicida, en este caso. Entonces me parece que hay una diferencia, digamos, la locura no es siempre matar a alguien. Bueno, este no es el caso, ¿sí? O sea, como que más o menos te queda claro de que uno no es que de un momento para otro se vuelve loco, sino que en realidad uno ya tiene una constitución que marcó, digamos, sus primeros años de vida y que depende de cómo se fue dando su vida, desencadena estos brotes, ¿sí? Buenísimo. Bueno, entonces estuvo internado en un hospital psiquiátrico. Miren, ¿no? Fue declarado no apto para ser juzgado debido a una locura y estuvo internado en un hospital psiquiátrico 3 años. O sea que estuvo 3 años internado por cometer un acto homicida. ¿Y por qué? Porque porque tenía, digamos, esta cuestión de esta estructura. Bueno, vamos al texto entonces. Primero, van teniendo como subtítulos el texto, ¿sí? El primero dice reproducción de los medios de producción. Bueno, acá lo que les marca es principalmente pensar que en una fábrica o en una empresa no solamente se dedica a producir lo que tienen, sino que también necesita para subsistir esta situación, digamos, del capitalismo, necesita para subsistir de otras empresas, necesitan para subsistir de otros materiales, de otros países, ¿sí? Esto es lo que básicamente les explica y tienen un ejemplo, ¿sí? Espérenme un minutito que vuelvo un cachito. Ahí está, bueno. Ustedes después lean bien el ejemplo, ¿sí? Yo no me voy a detener sobre eso. Lo que sí es importante saber es que, bueno, que todas las empresas tienen esta reproducción de la fuerza de trabajo. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Quiere decir que hay un montón de personas, obreras, que dan la fuerza, dan su fuerza a cambio de algo, que es el salario. Y este salario, él dice, bueno, no solamente lo dan a cambio del salario, sino también a cambio de tener una vida digna, de poder educar a sus hijos, de poder vivir dignamente, de poder tener una vivienda, bueno, de todo lo que sabemos que tienen que ver con los derechos laborales, los derechos del trabajo. Esto tienen también un subtítulo que dice reproducción de la fuerza de trabajo. En lo que yo me quiero detener, que me parece que es importante y en donde ustedes van a hacer foco en el texto, tiene que ver con esto que yo les decía, que son los aparatos ideológicos, ¿sí? Que entre ellos está la escuela, y él lo que plantea es esto: ¿qué se aprende en la escuela? Y dice, es posible llegar a un punto más o menos avanzado de los estudios, pero de todas maneras se aprende a leer, a escribir, cantar, o sea, algunas técnicas, y también otras cosas. Incluso elementos pueden ser rudimentarios o por el contrario profundizados de cultura científica o literaria, utilizables directamente en los distintos puestos de la producción. O sea que se aprenden algunas habilidades, pero al mismo tiempo, dice, lo que se aprenden son reglas del buen uso, de la convivencia, reglas morales, de la conciencia cívica, profesional, reglas del orden, y que, ¿para qué, digamos? Para poder para poder ser, digamos, obreros, o para poder volver a generar, digamos, esto en las empresas, o para poder ser, que todos nosotros seamos obedientes a lo que nos imponen estas ideologías. Entonces lo que podríamos pensar es qué palabras podrían definir esto que plantea el autor en relación a la escuela, ¿no? Y esto por ahí ustedes lo que podrían hacer es
pasarme por el chat, ¿sí? Algunas palabras que para ustedes sean significativas o que para ustedes den cuenta de esto de lo que estamos diciendo, de las cosas que reproduce la escuela para que seamos nosotros futuros, digamos, obreros, o para que seamos futuros integrantes de la sociedad, pero como de forma obediente. ¿Sí? Entonces yo eso lo voy a ir agregando al PowerPoint que hice. Así que ustedes, si quieren lo pueden hablar o si quieren me lo pueden escribir en el chat o contarlo ustedes. Chicos, a ver, o sea, la idea es, acá voy viendo. Bueno, Guadalupe. Bien, o sea que no sería un sujeto, sino como un número, ¿no? Bueno, ahí nosotros tendríamos que pensarlo desde el lugar de la escuela, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, si lo pensamos así, en cosas que reproducimos de lo que estamos viendo de una empresa. Cuando nosotros, por ejemplo, le ponemos una nota a un alumno, podríamos pensarlo que si lo estamos viendo como sujeto, como persona, o si lo estamos viendo como un número, ¿sí? Como un número, como alguien, digamos, bueno, que tiene que reproducir determinado contenido y que si no lo reproduce de la forma que yo espero, tiene tal nota, ¿sí? Por ahí, la forma de evaluar que tenemos en las instituciones escolares, en la escuela, a veces es similar a lo que uno podría pensar de qué se espera de un empleado. Perfecto, bueno, no sé si lo leen, que Mónica pone normas preestablecidas y hegemónicas con objeto de obtener un resultado que limita la subjetividad, tal cual. Por eso es tan importante que nosotros pensemos en una evaluación en proceso, en una evaluación, digamos, mirando al sujeto que tenemos enfrente. Ser una persona pensante también, hay que hacer lo que la persona, el alumno piense ante algo, por ejemplo, que al explicarle un texto que lo piense, que sea algo coherente. Tal cual, bueno, sobre eso Marcos, también lo tienen en el marco curricular, que sería generar el pensamiento crítico, ¿no? El pensamiento crítico es esto, es que, digamos, uno puede explicarles determinado autor o determinado texto, o que por dónde va esa materia, pero en realidad los que tienen que construir el conocimiento sería el alumno. Y para poder construirlo necesitamos generar este pensamiento crítico. Digamos, las clases no pueden ser solamente una mera transmisión de conocimiento, sino que tienen que ser espacios de construcción entre todos. Por eso yo hago hacer esto con ustedes. Perfecto. Bueno, yo no sé si ustedes han visto algo de lo de la educación prohibida o vieron esto de cuándo se forma la escuela, que también es muy significativo, porque Carolina está poniendo, ¿no? El orden, el tocar el timbre, ¿sí? El tema de la rutina de estar en determinado momento. La cuestión del orden es súper significativa, o sea, que la formación, vieron cómo se forma, esto de no poder hablar si no levanto la mano. Bueno, todas estas reglas, que es de lo que habla Carolina, del orden, están muy relacionadas a lo que sería un trabajo empresarial
Carla, sí, hay un montón, incluso desde el lenguaje, las palabras que se usan en la escuela tienen mucho que ver con el trabajo o con un mundo capitalista. De hecho, se habla de oferta educativa o de demanda. Hay un montón ni hablar lo que decían recién de los horarios, todos uniformados, eh, la competencia, porque siempre se tiende a elegir al mejor, incluso también son cosas que también se toman del mundo del trabajo. De hecho, trabajo práctico es una palabra que se utiliza mucho y en realidad está relacionada con el trabajo. Buenísimo, buenísimo Martín lo que pones. Voy a anotármelo, así lo agrego en el PowerPoint, porque después yo voy a subirles el PowerPoint con todas estas cosas que me van diciendo ustedes. Está bueno esto de lo que marcás de oferta educativa, está muy bueno. Bueno, en un momento, no sé si ustedes recuerdan, pero se hacían los exámenes PISA, en el gobierno anterior teníamos el Aprender. Bueno, son exámenes que se hacen a fin de año, en determinado momento, son generalmente multiple choice, y es para ver el nivel académico que tienen los chicos. Se hacía en sexto grado, en sexto año, y bueno, supuestamente eso nos puntuaba a nosotros como país en determinado lugar en el mundo con respecto a lo educativo. Eso también es súper, digamos, empresarial, y lo que no tiene en cuenta es el contexto, porque son todas las mismas preguntas en escuelas totalmente distintas. Entonces, ¿cómo estamos hablando de una cosa, pero por otro lado nos piden una evaluación que está como estandarizada sobre determinados contenidos? Y que aparte los chicos no podían explayarse, o sea, era todo choice. Incluso era, la verdad que muy como gracioso, porque muchos chicos directamente hacían tatetí, o sea, ni siquiera pensaban las respuestas, las marcaban por marcar. Pero bueno, esto está relacionado a lo que vos decís, Martín, muy bien. Bueno, digamos, si nosotros pensamos... Carla, también el orden de autoridad así, piramidal que hay en la escuela, me parece que también está en el mundo del trabajo. Exacto. Y en el ejército, que también es un aparato ideológico que el autor marca. Yo ahora, después que les muestre de vuelta el PowerPoint, van a ver como 3 imágenes. En el ejército, la escuela y una fábrica. Esto de la orden, de la autoridad, es tal cual vos decís, y también se relaciona mucho al aparato ideológico del ejército. Si ustedes no han visto alguna cuestión de la educación prohibida, está muy bueno en pensarlo así, en cómo los chicos, bueno, ahora tenemos esto de ESI, ¿no? Pero antes eran los varones, las mujeres distintas, líneas, todos formados, hasta ponían como una linita en donde tenían que estar formando, o el brazo así, para generar el espacio de uno con el otro. Y esto que vos marcas tal cual, que tiene que ver con el orden a la autoridad, digamos, la autoridad era la maestra en el salón, o el profesor, y después el director, quien tenía como la mirada panóptica de todo lo que pasaba en las instituciones. Quiero volver un poquito, que estoy leyendo lo del chat. Manuela, no sé si estás, Manuela. Lo que estás planteando es escuchar las opiniones de los demás e intercambiar ideas, siempre desde el respeto. ¿Eso vos a qué te referís? Porque no estaría pensado como algo que plantea el autor, sino como que sería lo contrario. Perdón, Sí, estoy. Claro, no, sí, me confundí yo porque lo pensé mal. Perdón. No, pero no te preocupes. O sea, vos decime qué es lo que pensaste y lo armamos con respecto a esto. No, porque yo pensaba por él en el mundo del trabajo, el respeto hacia los compañeros, eh, hacia la opinión del otro, así como lo veo en la escuela, por ejemplo, entre los alumnos. Tal vez eso podría encuadrar en los trabajos en grupo, cuando hacen hacer trabajo en grupos. Por ese lado podría encuadrar.
Claro, como lo que sería como el trabajo colaborativo con otros. Claro, cuando dicen hacer tareas en grupo y bueno, ya ahí te enseñan cómo trabajar, qué sé yo, en el ámbito laboral con otros compañeros y ahí viene de la mano el respeto, el escuchar y demás. Claro, todo lo que sería relación entre personas y cómo llevar a cabo una actividad, por ejemplo, dentro del trabajo y dentro de la escuela. Bien, bueno, yo, mira, ahí lo que marcaría sería como que lo que nosotros tenemos dentro de lo que es el marco curricular o lo que sería actual en la escuela es el trabajo colaborativo, el trabajo con otros es re importante porque a partir de ahí se construye el conocimiento, que sería como opuesto a lo que plantea el autor, porque vieron que si nosotros pensamos en una empresa o en una fábrica como la plantea él, sería como trabajos más individualistas, vieron ahora no me sale cómo se llama, la producción en serie, en donde vos tenés una tarea asignada determinada y no tenés tanto contacto con el otro como para construir algo o relacionarte, sino que vos vas a hacer como más tu tarea. En realidad, claro, Sistema Fordista, de Ford. ahí está, no me acordaba. En realidad, pensado el aparato ideológico desde la forma del autor, que el autor plantea, nosotros tendríamos que pensar una escuela como más individualista. Una escuela en donde, digamos, no existe mucho el trabajo cooperativo, sino que es el trabajo individual. Incluso, volviendo a lo de la nota como de forma individual. O sea, y esto lo hemos vivido como alumnos, ¿sí? O sea, uno tiene un trabajo de A2 o de A3 en la materia, pero siempre, digamos, la nota final era la de la prueba. O sea que el trabajo, bueno, estaba como para aportar, pero en realidad la evaluación es individual. Está bien lo que marcas, Manuela, sería pensarlo, digamos, hoy en día un trabajo colaborativo, el trabajo con otros, que sería más de construcción, de conocimiento, y que estaría como opuesto a lo que piensa el autor, en tanto un aparato ideológico, la escuela como un aparato ideológico para reproducir a un obrero, ¿sí? Lo que es interesante es que si nosotros pensamos que la escuela genera, digamos, educación o genera posibilidades de aprendizaje para poder ser libres, para poder elegir lo que uno quiere, hasta qué punto, digamos, esto de lo que dice Martín, la oferta educativa, hasta qué punto está esto, o todavía quedan como muchos vestigios de esta escuela clásica, que esta escuela clásica sí es un aparato ideológico reproducido igual a lo que es un sistema de una fábrica o una empresa. Para poder nosotros generar esto que vos decís, Manuela, tenemos que desnaturalizar y pensar que la escuela en realidad en un primer momento fue formada para esto, fue formada para que salgan obreros. Si lo pensamos en Argentina, la escuela se formó para poder, bueno, reproducir ciudadanos, pero determinados ciudadanos que sean, bueno, que estén dentro del grupo que pretendía ese Estado, ¿no? O pretendía Sarmiento en ese momento. Entonces, puedo pensar en ahora, en proponer algo distinto, si también puedo desnaturalizar ese momento de la escuela. Lógico que nosotros decimos, ¿y por qué si no se da? ¿Por qué? Y bueno, piensen que es difícil desnaturalizar un sistema formado para determinada cuestión. Como que vamos yendo como muy de a poco. Todavía hay un montón de cosas que quedan. Miren qué significativo el tema de la formación. Decimos que hoy en día no tienen que digamos, esto de las mujeres y los varones no debería ser así. Hace muchísimo tiempo que está planteado y que no debería ser una asistencia. Vieron que en el registro de asistencia están primero, bueno, ahora no me acuerdo, se van primero las mujeres, después los varones, primero los varones, después las mujeres. Y se toma asistencia y se divide. Bueno, esto en las escuelas sigue estando, no es que se modificó, a pesar de tener una ley de educación sexual integral.
La formación, muchas veces la formación es los varones y las mujeres, en un montón de escuelas. Y supuestamente debería ser mixta. ¿Por qué tienen que estar las mujeres y los varones distintos? Entonces, fíjense cómo está esto tan instituido, tan arraigado, que cuesta mucho salirse. Por eso la idea es como pensar en estas propuestas de lo que propone el autor. Bueno, Natalia, que bien, o sea, favorecer y alimentar la creatividad educativa sería también como lo opuesto a lo que plantea el autor, ¿sí? La capacidad creativa en los niños y en los jóvenes, crear, construir entre todos, sería como opuesto a una transmisión de contenidos y una reproducción de contenidos. Ustedes siempre como que vayan no relacionando también un poco con la escuela clásica, que seguramente la han visto en alguna didáctica o pedagogía, en donde cómo era la escuela en ese momento. Bueno, de esa escuela, de ese momento, es lo que el autor propone, este aparato ideológico similar, digamos, a lo que es una fábrica. Bueno, esto también, la dirección actúa como gerencia y los preceptores como supervisores, en ese momento es así. Lucía, ver a los niños, poder verlos en su contexto y no solo en el resultado. Bueno, lo mismo, lo que hablamos un poco de lo que es la evaluación. Podría poner la evaluación como un proceso, como para simplificar eso. Creatividad que lo pondríamos como opuesto a reproducción de contenidos, por ejemplo, porque tenemos que pensar en cosas que la escuela reproduce similar a lo que plantea el autor, ¿sí? Por eso yo les modifico las respuestas que van dando. Sería lo que vos planteaste, Manuela, de lo que es el aprendizaje colaborativo, sería como un trabajo individual. Bueno, los horarios, el timbre que pusieron. Carolina, vos decís que el filósofo ve la escuela como un agente represor. Sí, sí, incluso lo dice, lo plantea en el texto. ¿Ustedes entienden a qué apunta con la represión, digamos, con lo represor? ¿Querés explicarlo vos, Caro? Guadalupe serían como los correctivos, las amonestaciones, ¿no? No está dentro de lo que se espera un correctivo. Las sanciones que pone María. Sí, entiendo que lo que habla cuando habla de un estado de represión, lo que implica es todo esto que estamos hablando, o sea, impedirle la autonomía al estudiante, o sea, lo tiene dentro de un marco que forma parte de toda esta estructura, de todas estas instituciones que de alguna manera trabajaban en tándem para lograr el objetivo final. Todas fueron creadas en la misma época, con el mismo objetivo. Partiendo del Estado moderno, todas las instituciones que acompañaban ese Estado moderno a llevar al final que era ser útil al sistema capitalista, tal cual lo plantea Althusser, que es bien contundente la posición de él, pero bueno, hay que entenderlo, en la época que lo escribió, que obviamente ahora todo esto se está desconstruyendo, pero leerlo a veces es como que nos lleva a un texto muy duro, muy puntual. Él está convencido y así ha sido. Nosotros nos cuesta entenderlo porque estamos viviendo por ahí otra época, pero la ley 1420 era eso. O sea, era reproducir a través de otras instituciones el mismo sistema del Estado moderno y que todos contribuyeran a ese Estado. Bueno, en ese caso el sistema capitalista. Ahora que lo vemos desde lejos, nos cuesta pensar que hemos pasado, yo por lo menos pasé por parte de esto que él relata y nunca nos dimos cuenta, en realidad siempre cumplíamos la orden del horario, el respetar la distancia en la fila, el timbre, el esperar que otro hablara para que yo pudiera hablar, repetir exactamente los mismos contenidos que nos daba el profesor, nunca cuestionar, porque el que cuestionaba te decía así no es, pero no nos dimos cuenta, ahora muchos nos estamos deconstruyendo como alumnos y formándonos como profesores diferentes, pero a veces leerlo nos hace como bastante ruido, o por lo menos nos lleva a ciertos momentos complicados, pero bueno, Exacto. sirve. Y Mónica, y te sumo a lo que vos decís, que me había olvidado, la iglesia. La iglesia también es un aparato ideológico
propuesto por él también, ¿no? De esto de generar el orden, ¿no? De generar las reglas, de cómo uno debe ser. Y en esto siempre les digo que la ley 1420, esto de que habla, ¿no? Laico, ¿no? Nosotros tenemos una educación laica, y sin embargo, hoy en día, en la escuela donde yo trabajo, está la Virgen colgada. O sea que, y bueno, y no siempre fue laico, digamos, antes se daba religión. Entonces también esto también nos da la pauta de pensar, bueno, digamos, fuimos también educados bajo un sistema que nos decían que era laico, pero en realidad no era laico. Y digamos, quienes no pertenecían a la Iglesia Católica, Apostólica Romana, también eran como mirados distintos. Y tampoco es casual que nosotros tengamos, por ejemplo, en Varadero DIEGEP, que es, digamos, las escuelas que son con subvenciones del Estado, bueno, son religiosas, hay 2 católicas, y la Adventista, por ejemplo, que es una escuela privada, no está subvencionada por el Estado. Hay muchísimas escuelas en Argentina que están subvencionadas por el Estado que son católicas. O sea que también, como dice Mónica, aunque nos parezca como raro, que nos parezca alejado, no, o sea, hay algunas puntualizaciones que son todavía hoy están para pensar. O sea, ¿por qué el Estado subvenciona a escuelas que que tienen una ideología religiosa cuando es un Estado laico? Sí, tal cual. Hay muchas escuelas judías y árabes que no reciben subvención. Y están. Sí, es porque el Estado, obviamente el catolicismo es la religión que se toma como del Estado Nacional. Y sí, es así como vos decís. Pero pienso también cuando en el primer congreso pedagógico dijeron que sea laico, las luchas que deben haber tenido también para imponer que sea laico, aunque sea el título, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Sí, o sea, como que lo que vos decís, Carolina, en el chat, lo que pasa es que muchas veces las políticas, digamos, lo que mantienen en las escuelas que que son religiosas, es como que van contrarias a las normas o a las leyes que plantean desde el Ministerio de Educación, por ejemplo. Entonces, por ahí tienen como que encontrarle la vuelta. Es como difícil. También yo me pongo a pensar y digo, es difícil también ir a una escuela en donde vos te van a enseñar una materia, una asignatura, lo que sea, y que vos, no sé, que sean católicos y vos no sos católica. Digamos, es como raro, es raro. Nosotros en Varadero tenemos este ejemplo, porque las únicas 2 escuelas subvencionadas durante mucho tiempo pertenecen a lo católico, o sea que si alguien quería elegir algo privado que sea distinta a las escuelas públicas, no le quedaba otra que ir a una escuela católica. Ahora está la adventista también. Pero bueno, sí sabemos que las materias y que la orientación de la escuela va a estar pensada en relación a esta cuestión ideológica religiosa. Yo creo que si bien es verdad lo que vos decís, Carolina, también habría que pensar las personas que eligen, ¿sí?, esta escuela, qué cosas hacen a esa elección, ¿no? Si tiene que ver con que por ahí el pensamiento de que la escuela pública no es bueno el nivel, ¿sí?, que eso también es para pensar, o cuál es el fundamento, digamos, de elegir una escuela que tiene una ideología religiosa determinada, y bueno, y sabemos que nuestros hijos se van a educar bajo eso. Eh, que bueno, es distinto, ¿sí? Que es más, alguien, digamos, puede hacer de esa religión y decir, bueno, yo quiero que se eduquen bajo este sistema, y está bien, tiene que haber diversidad, nada más. Lo que está mal, o lo que a mí me parece que hace ruido y lo que me parece que está mal, es que el Estado destine, digamos, recursos económicos a una escuela que tiene una ideología, digamos, religiosa determinada y falte en lo público. Si nos sobra, bueno, que se lo den. Pero si nos falta cuestiones en lo público, ¿por qué tiene que estar destinado ese recurso a escuelas que tienen
que son religiosas. Eso me parece lo único como criticable. Pero bueno, es verdad que esto viene de hace mucho tiempo y es verdad que la escuela pública tampoco termina como de abastecer toda la demanda que existe y bueno, es digamos como una discusión como muy larga. Bueno, bien, Guadalupe, sí, todo lo que estamos viendo es esto, de que el objetivo de la escuela era formarnos para ser trabajadores, incluso ¿no? En los obreros, digamos, que tenían supuestamente más acceso, un salario que podía posibilitar la educación de sus hijos, en realidad en el fondo estaba pensado para que sus hijos también terminen siendo obreros. Bueno, yo ya se nos hizo bastante, porque son 10 menos 10. La idea es que ustedes puedan leer el texto pensándolo desde estas cosas que fuimos charlando, ¿sí? Pensando cuál es la postura, digamos, del autor. Mónica lo expresó muy bien, ¿sí? Pensar que él tiene este pensamiento de que la escuela es un aparato ideológico que está pensado para que nosotros seamos sujetos o seamos ciudadanos consumistas, digamos, que respondamos a las leyes del capitalismo, ¿sí? Esta es la idea. Para llegar a todo eso, el texto son 30 páginas, 20 y pico, así que es extenso. Nosotros vamos a seguir, yo voy a seguir con este texto en la clase que viene, y voy a agregarles algo más de Freire de Pedagogía del Oprimido. Antes de que cortemos, me gustaría que me digan qué vieron, si vieron de Freire Pedagogía del Oprimido. Hay un montón de libros y hay un montón de cosas que por ahí han visto de Freire, como para no repetir y que pensemos en algo distinto a lo que han visto en otras materias. Sí, justo ese no lo vimos, pero estuvimos trabajando en todo lo que tiene que ver con el maestro progresista y estuvimos viendo con Micaela bastante de Freire, pero ese, el del oprimido, no, pero más o menos tenemos la generalidad de lo como pensaba Freire, entiendo. Sí, María. No, me acuerdo que vimos uno que se llamaba Cartas a quien pretende enseñar. Y el otro, no me está saliendo el nombre. Ese es el otro que vimos. Bárbaro. Bueno, piensen que Pedagogía del Oprimido va a estar un poquito ligado a lo que propone el autor, ¿no? Porque si yo hablo de alguien oprimido, y son términos también muy psicológicos. La represión, ¿sí? La represión es un mecanismo que nosotros tenemos para como dejar bien oculto, bien atrás algo que no queremos, ¿sí? Algo que nos hizo daño, que nos hizo mal, entonces lo reprimimos. Entonces lo dejamos bien atrás, bien oculto en nuestro cerebro, en nuestro aparato psíquico. Bueno, oprimir a alguien también. La pedagogía del oprimido va a tener que ver también con esto, ¿no? Con pensar, digamos, una escuela que oprime. Sería lo opuesto, seguramente que han visto de la libertad, lo que propone Freire, que es, ¿no? Pensar en la libertad, en el conocimiento como libre. Así que bueno, vamos a ver algo de ese texto y vamos a terminar entonces con el texto de que estamos viendo ahora. Bueno, a mí lo que me interesa entonces, yo voy a subir el PowerPoint con todas las cosas que me fueron contando, que fueron poniendo en el chat cada uno de ustedes. Los que no participaron, no se animaron o no se conectaron en la clase van a tener que hacer una participación en una wiki que yo voy a armar en la plataforma. Y entonces la próxima clase ya los videos van a estar, pero si tienen dudas, no duden en mandarme. Yo lo que quedo es en pasarles un canal de YouTube de una maestra que tiene muy, muy buenos recursos, y pasarles la aplicación que yo uso, y no me acuerdo si les había... y un videíto de Ni Una Menos que me mandaron de primaria, que es un video en donde no explica nada, o sea, en donde la profe no habla ni se muestra, pero que está con música, pero que está bueno. Y también les voy a agregar el cuadernillo este de Ni Una Menos, que tienen un montón de material para, si a alguno le interesa, utilizarlo en el video. Bueno, ¿dudas? ¿Algo que quieran comentar antes de que cerremos? ¿No? Bárbaro. Bueno, chicos, entonces nos veríamos el 3 de julio, ¿sí?
3 de julio, ¿sí? Cualquier duda, cosa que necesiten, me mandan. Por Por WhatsApp, no tengo ningún problema, o en la WhatsApp, no tengo plataforma. ningún problema, o en la plataforma. Bueno, muchas Gracias. gracias. Buen fin de, nos Gracias, vemos. nos vemos. Buen fin de semana para todos. Gracias. Buenísimo, gracias. Buen fin de. Buen fin de, hasta luego.